El libro de Gomorra por San Pedro Damián. Séptimo tratado de El libro de los Gomorrianos al Pontífice Romano León IX. Escrito entre 1049 a 1054. Argumento. El autor decreta como abominable el detestable crimen en que cometían pecados los consagrados a Dios de por vida. Sostiene que son indignos de recibir órdenes sagradas y deben ser despedidos. Implora a León, el pontífice romano, con su autoridad, para castigar a quienes pecan de manera tan repugnante. Oh amadísimo hijo, este librito que has escrito con estilo digno, pero con razonamientos aún más dignos, contra las 4 formas de relación carnal, contaminada, ofrece pruebas claras para encomiar el esfuerzo de tu alma por alcanzar, mediante la lucha piadosa, el espléndido lecho nupcial de la brillante castidad. Habéis subyugado la barbarie de la carne, y así habéis levantado el brazo del espíritu contra la obscenidad de la concupiscencia. En efecto, maldito es el vicio que aleja al autor de la virtud, quien siendo puro no admite nada inmundo, y nadie envuelto en inmundos engaños puede compartir su fortuna. Pero los clérigos cuya vida más vil discute vuestra prudencia entre lágrimas, pero con la misma razón, no pertenecen verdadera y absolutamente a su linaje, del que se distancian por su búsqueda de placeres. Si vivieran castamente, serían reconocidos no sólo como el santo templo del Señor, sino incluso como el santuario mismo, en cuya nivea blancura se inmura aquel ilustre Cordero de Dios, por quien es limpiada la inmunda plaga del mundo entero. Sin duda, tales clérigos declaran, no mediante el testimonio de palabras, sino de hechos, que no son los que se creen que son. ¿Cómo se puede ser clérigo o llamarse clérigo si, según su propio criterio, no teme ser manchado con sus manos o con las de otro, acariciando su parte masculina o las de otro, o fornicando con personas despreciables? ¿Irracionalidad, ya sea entre los muros o el trasero? Movido por santa ira escribiste sobre tales clérigos según tu criterio. Conviene, como decías, que intervengamos con nuestra autoridad apostólica para disipar al lector la increpulosa incertidumbre, y para que sea sabido con certeza por todos los que todo lo que contiene este pequeño libro ha sido de nuestro grado, oponiéndose al fuego diabólico por ser agua. Por lo tanto, para que la licencia de la lujuria sucia no se extienda impunemente, es necesario que se responda con una represión adecuada a la severidad apostólica, y sin embargo, que se aplique cierta moderación a su dureza. He aquí, de acuerdo con los dictados de la justicia, todos aquellos que están contaminados con los dictados de la justicia, todos aquellos que estén contaminados con inmundicias de cualquiera de los 4 tipos antes mencionados, son expulsados de todos los grados del orden de la Iglesia Inmaculada, tanto a nuestro propio juicio como al de los sagrados cánones. Nosotros, sin embargo, actuando más humanamente, deseamos y ordenamos que aquellos que hayan descargado semen con sus propias manos a otros, incluso hayan copulado entre los muslos, y no por largos periodos de tiempo ni con mucha gente, si ponen freno a esto, sensualidad y espiar sus actos vergonzosos con un digno arrepentimiento, sean admitidos en aquellos grados de orden que habían ocupado, pero en los que no pertenecieron mientras estaban en pecado, siendo confiados a misericordia divina. Porque todo aquello que han sido contaminados con cualquiera de las 2 clases de inmundicia que usted describía, por largos periodos solo o con otros, o con muchos otros incluso por un corto tiempo, horrible hablar y oír, han caído en corrupción que afecta a su trasero. Se pierde la esperanza de recuperar el orden. Si alguien se atreve a condenar o atacar nuestro decreto de sanción apostólica, debe saber que corre riesgo de perdiendo su propio grado de orden. Porque quien no ataca un vicio, sino que lo mima, con justicia es juzgado culpable de muerte, justo con lo que mueren por ese vicio. Pero, oh amadísimo hijo, me alegro indeciblemente de que todo lo que has enseñado con tu capacidad de predicar, lo enseñas también con el ejemplo de tu vida, porque es mejor instruir con hechos que con palabras. Por tanto, obtendréis de Dios Padre la palma de la victoria, y os alegraréis en la mansión celestial con el Hijo de Dios y de la Virgen, colmada de tantas recompensas como habéis tomado de la trampa del diablo, con que habrás sido asociado y en cierto sentido coronado. Capítulo 0. Prefacio. El comienzo del libro de Gomorra, por el humilde monje Pedro Damián. Pedro, el menor servidor de los monjes, al bienaventurado Papa León, la sumisión del debido honor, como se conoce la Santa Sede Apostólica por él. Conviene recurrir a ella como maestra y en cierto sentido de fuente de sabiduría eclesial. Si surge en algún lugar alguna duda que parezca relacionada con la verdad, cuidando de alma así,
De ese único jefe de disciplina eclesiástica podría brotar la luz, mediante la cual, expulsada las tinieblas de la pingüedad, todo el cuerpo de la Iglesia brillará con el claro esplendor de la verdad. Además, una cierta mayoría. Un vicio abominable y sumamente vergonzoso ha crecido en nuestra región, y a menos que se le enfrente rápidamente, con un castigo estricto, es seguro de que la espada de la furia divina se avecine para atacar, para destrucción de muchos. Ay, es vergonzoso hablar de ello. Pero si el médico teme al virus de la peste, ¿quién le aplicará la cautelación? Si tiene náusea de aquellos a quienes debe curar, ¿quién hará que las almas enfermas vuelvan al estado de salud? El cáncer de la impureza sodomita se arrastra así por el orden clerical, y de hecho ruge como una bestia cruel dentro del redil de Cristo, con la audacia de tal libertad, que para muchos hubiera sido mucho más saludable ser oprimidos por el yugo de deberes mundanos que entregarse tan libremente al gobierno del hierro de la tiranía diabólica, bajo el pretexto de la religión. Más hubiera valido perecer solo vestido con ropas seculares, que, habiendo cambiando la ropa, pero no de corazón, arrastra también a otros a la perdición, como testigo la verdad que dice: el que escandalice a uno de estos pequeños que cree en mí, le conviene que le cuelguen al cuello una piedra de molino y lo hagan en el profundo del mar. Y a menos que la fuerza de la sed apostólica se lo oponga lo más rápidamente posible, no hay duda que cuando finalmente desee frenar el mal desenfrenado, tal vez no pueda detener la furia de su avance. Capítulo 1. Sobre los diferentes tipos de sodomita. Para que todo el asunto pueda ser presentado con orden, distingo 4 tipos de este nefasto pecado. Unas se contaminan, otras se ensucian, acariciándose las partes masculinas. Otras fornican entre los muslos o el trasero. Y estas van ascendiendo poco a poco, de modo que cada una es peor que la anterior. En consecuencia, la penitencia que se impone a quienes caen en el pecado con otros es mayor que los que se ensucian solo en el contagio del semen, y los que contaminan a otros por el trasero son juzgados más estrictamente que los que copulan entre los muslos. La hábil maquinación del diablo consigue así estos grados de corrupción, de modo que cuanto más lo asciende, más profundamente puede hundirse el alma infeliz de las profundidades del infierno. Capítulo 2. Que la misericordia excesiva lleva a las superiores a no prohibir a los caídos las órdenes sagradas. Es cierto que quienes son culpables de esta perdición muchas veces se recuperan por el don de la misericordia divina, llegan a la satisfacción y asumen con devoción el peso de la penitencia, por pesada que sea. Sin embargo, retroceden horrorizados ante la pérdida del orden eclesiástico. Para ciertos prelados de las iglesias, quizá con este vicio, son más misericordiosas de lo que conviene. Decretan absolutamente que nadie puede ser depuesto como resultado de estos 3 grados de pecado que fueron enumerados anteriormente. Solo permiten sacar a aquellos que se sabe que se han acoplado a la parte trasera. Es decir, si uno eyacula semen por sus propias presiones genitales y contamina a otro frotándose con sus propias manos, si incluso se acuesta entre los muslos a la manera del sexo opuesto, pero simplemente no ha entrado por el trasero, recibirá una penitencia proporcional a la ofensa, pero no deberá ser sustraído de su orden. De modo que quien se sabe que ha caído en este mal junto con otros 8 o incluso 10 igualmente inmundos, debe considerarse sin embargo que permanece en su orden. Semejante piedad impía sin duda no reduce la herida, sino que la enciende para que se agrande, no proporciona la amargura de la audacia ilícita que se perpetra, sino que otorga la libertad de perpetrarla. Evidentemente el hombre carnal de cualquier orden teme más ser perversiado ante los hombres que ser condenado según la determinación del juez supremo, y por ello preferiría cualquier penitencia, por severa y prolongada que fuera, a estando sujeto a peligro para su rango. Además, si bien no teme perder su honroso estado por su discreción indiscreta, también se inclina a asumir nuevos vicios y a permanecer más tiempo en lo que ha cometido impunemente, de modo que, por así decirlo, mientras este no golpeo donde duele más. Severamente, yace serenamente en esta posilga de inmunda obscenidad en la que cayó por primera vez. Capítulo 3. Que los que están acostumbrados a la inmundancia de los placeres no deben ser promovidos a las sagradas órdenes, ni deben permanecer así si han ya sido ascendidos.
Nos parece sumamente absurdo que quienes habitualmente están corrompidos por este contagio enconado se atrevan a ser promovidos a un grado de orden o a continuar en el grado al que ya fueron ascendidos. Está demostrado que es contraria a la razón y adversa a las sanciones canónicas de los padres. Sin embargo, no afirmo esto para ofrecer una sentencia definitiva en presencia de Su Majestad, sino más bien para explicar la lesión de una opinión particular. Ciertamente no se cree en vano que esta desgracia sea la peor de todas las ofensas, ya que la tradición sostiene que Dios Todopoderoso siempre la ha considerado odiosa, y cuando aún no había impuesto un precepto legal, prohibiéndolo junto con los demás vicios, ya lo condenaba con la censura de una retribución estricta, no para mencionar que destruyó Sodoma y Gomorra, que eran dos ciudades distinguidas, y todas las regiones vecinas con azufre y fuego enviado del cielo. Golpeó a Onán, el hijo de Judas, con una muerte prematura a causa de esta nefasta ofensa, según la escritura que dice: Onán, sabiendo que los hijos no serían tuyos, cuando entró la mujer de su hermano, derramando su semilla en la tierra, para que no nacieran hijos en el nombre de su hermano, y por eso el Señor lo mató, porque había hecho algo abominable. Además, en la ley se dice: el que se acuesta con un hombre como si debiera compañía con su mujer, ambos han cometido abominación, muriendo, mueran su sangre y caiga sobre ellos. Que aquellos que han caído en este delito no deben ser promovidos al orden eclesiástico, porque la antigua ley decreta que debe ser castigado con la muerte. Lo atestigua el bienaventurado Papa Gregorio, quien en sus cartas escribe al obispo Pasibus indicando: vuestra fraternidad sabe bien cuánto tiempo a Protium ha estado desprovisto de atención pastoral. Hemos buscado durante mucho tiempo al que debían ser ordenado allí y no puedo en absoluto encontrarlo. Sin embargo, como importuno, es muy alabado por sus costumbres, su celo de las armonías y su amor por la oración, y se dice que vive la vida religiosa. Deseamos que vuestra fraternidad lo traiga a vosotros y que amonestéis su alma para que así sea, para que crezca en celo por el bien, y si no se encuentra en él pecados que según la regla de la ley sagrada se castigan con la muerte, entonces debe ser ordenado, de modo que sea nombrado monje o subdiácono para usted, y después de algún tiempo, si Dios quiere, debe ser promovido al cuidado pastoral. He aquí está claramente implícito que cualquier hombre que se involucra con otro hombre en cópula femenina, es decir, entre los muslos, pecado que, como hemos enseñado anteriormente, es castigado con la muerte por la sentencia de la antigua ley, aunque abunda en rectas costumbres, es ferviente en el celo de la salmodia, se destaca en el amor de oración y lleva una vida enteramente religiosa según el testimonio de probada reputación. Puede ciertamente recibir plenamente el perdón de su culpa, pero al orden eclesiástico no se le puede permitir en absoluto aspirar, porque respecto a aquel plenabre importuno que al principio es exaltado con tanto fervor de alabanza, es remitido por tantos ornamentos de orden religioso y vida recta, y está adornado con tanta virtud de la predicación. Sin embargo, se añade: si no encuentran en él pecados que según la regla de la ley sagrada son castigados con la muerte, entonces será ordenado. Es ciertamente obvio que ninguna vida religiosa posterior puede restaurar a un hombre para la recepción de un grado de orden eclesiástico, si ha sido degradado por un delito digno de muerte. Tampoco permite a aquel quien no se duda que ha caído en el abismo del pecado mortal elevarse para alcanzar la altura del honor. Por lo tanto, es más claro que la luz que es totalmente contrario a la norma de la ley sagrada, totalmente contrario a la norma de la autoridad divina, promover al orden eclesiástico a quien que ha sido condenado por haber yacido entre los mulos masculinos en fornicación, lo cual es sin duda un pecado mortal. Capítulo 4. Si es legítimo para esas personas actuar como sacerdotes si la Iglesia lo necesita. Sin embargo, se podría decir que la necesidad es apremiante, que nadie está disponible para llevar a cabo deberes sagrados en la Iglesia, y apropiadamente la sentencia que antes fue pronunciada por dictado de la justicia severa se suaviza por la necesidad actual. A esto respondo brevemente. ¿No era necesario también cuando a la sede pontificia le faltaba un pastor, se suspenderá el juicio por la utilidad de un hombre, mientras el mismo juicio se mantiene firmemente hasta el abandono de un pueblo entero? Y lo que no se relaja para el avance de una multitud innumerable será violado por la conveniencia de una sola persona. Pero ahora dejemos que el destacado predicador dé un paso al frente y que se sepa más claramente lo que cree acerca de este vicio, porque afirma en la carta a los Efesios: para saber esto y entender que ningún
fornicario, inmundo o avaro, tienes herencia en el reino de Cristo y de Dios. Sí, pues los inmundos no tienen herencia alguna en el cielo. ¿Con qué presunción, con qué desprecio temerario podrían más aún obtener la autoridad en la Iglesia, que es nada menos que el reino de Dios? El que ha despreciado la ley divina al caer en la maldad, ¿no tendrá también miedo de ascender despectivamente a un oficio de dignidad eclesiástica? ¿No se ahorrará nada porque no tiene miedo de despreciar a Dios en todos los sentidos? Pero seguramente esta ley fue creada especialmente para aquellos que la violan, según Pablo, quien, escribiendo a Timoteo, dice: la ley no está hecha para el justo, pero para el injusto es contraria a la sana doctrina. Por tanto, dado que la ley, como se ha demostrado, debe imponerse a los que mienten con males para que no se atrevan a violar las órdenes sagradas, ¿por quién, pregunto, será sostenida esta ley, si es despreciada principalmente? ¿Por aquellos para quienes fue creado? ¿Y así acaso se dice que una persona es útil? Es justo que cuanto más hábilmente sobresalga con sus esfuerzos intelectuales, con mayor cautela deba defender la regla de la ley auténtica. Porque el que tiene mejor entendimiento de peor pecado es culpable, porque el que en su sabiduría fue capaz de evitar el pecado, si así lo hubiera deseado, inevitablemente me será castigo. Para, como dice Ames, a por lo tanto que sabe hacer el bien y no lo hace, es pecado. La verdad, para quien sea mucho dado, mucho se le exigirá. Porque si la orden de los hombres educados confunde la disciplina eclesiástica, sería sorprendente que la sostengan los ignorantes, porque si alguien que tiene conocimiento es conducido excesivamente a las sagradas órdenes, se le considera, en cierto sentido, que allana el camino del error, que se ha propuesto recorrer con el pie hinchado en arrogancia, para aquellos que la siguen, y por así decirlo son simplemente y no solo debe ser juzgado por haber pecado, sino también porque con el ejemplo de su propia presunción ha invitado a otros a imitar su pecado. Capítulo 5. Que aquellos que dejen la organización después teniendo han estado involucrados en este vicio son de un rechazar el sentido. Para aquellos que harían oídos sordos, es decir, que no se entremecieran hasta los huesos ante el hecho de que el mismo Pablo, como una trompeta, grita con vehemencia contra tales hombres, afirmando: Dios los entregó a los deseos de su corazón, a la inmundicia, a deshonrar entre sí sus propios cuerpos. Y un poco más tarde escribe: por eso Dios se los entregó a bajas pasiones, porque sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contraria naturaleza. Y asimismo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus concupiscencias unos para con otros, obrando hombres vergüenza con los hombres y recibiendo en sí misma la recompensa debida por su error. Y así como ellos rehusaron tener a Dios en su pensamiento, Dios se los entregó a una mente reprobada, para hacer aquellas cosas que son impropias. ¿Cómo es posible que después de un error tan grave busquen tan fervientemente la sublimidad del orden eclesiástico? ¿Qué suponer que creer, sino que Dios los ha entregado a un sentido reprobado? Él tampoco permitirles ver, mientras están bajo la influencia de sus pecados, las cosas que les son necesarias. Porque debido a que el sol se ha puesto para ellos, Él es quien sube por el oeste. Han perdido la mirada interior y ni siquiera alcanzan a considerar cuán graves son los males que han perpetrado con su impureza, ni aún cuán peor es que deseen desmedidamente poseer un grado de orden contra su voluntad de Dios, de acuerdo con la justicia divina. Quienes se ensucian con esta ruinosa inmundicia, habiendo sido castigados con el debido castigo, incurren siempre en las tinieblas de la ceguera. Así leemos sobre los antiguos creadores de esta maldad, cuando estuvieron presionando muy violentemente sobre el justo Lot, y estuvieron incluso a punto de romper las puertas. Y he aquí, dice la Escritura, extendieron la mano y atrajeron a Lot hacia ellos, y cerraron la puerta, y a los que estaban fuera los golpearon con ceguera desde el menor hasta el mayor, de modo que no podían encontrar la puerta. Es cierto, sin embargo, que las personas del Padre y del Hijo no están inapropiadamente representadas por estos dos ángeles que, leemos, han venido al bendito Lot. Esto se hace evidente por lo que el mismo Lot les dice: ruégales, Señor, porque tu siervo ha hallado gracia delante de ti, y has magnificado la misericordia que me has mostrado al salvarme la vida.
porque cuando uno se dirige a dos singularmente, como si fuera uno, es cierto que está venerando una sustancia en dos personas. Los sodomitas, por lo tanto, buscan irrumpir violentemente contra los ángeles, cuando los hombres impuros buscan acercarse a Dios a través de las sagradas órdenes. Sin embargo, ciertamente son alcanzados por la ceguera, porque caen en tinieblas interiores por el justo juicio de Dios, y así ni siquiera pueden encontrar la puerta, estando separados de Dios por el pecado, no conocen el camino de regreso a Él, porque es seguramente obvio que aquellos que buscan acercaros a Dios por el camino no de la humildad, sino sinosamente de la arrogancia y la vanidad. No discernáis dónde está abierto el camino de entrada, o que el camino, la puerta es Cristo, como Él mismo dijo, soy la puerta. Los que pierden a Cristo bajo la influencia del pecado no logran encontrar la puerta por la que entran en la morada de los ciudadanos celestiales. Por eso han sido entregados a un sentido reprobado, porque mientras no midan con cuidado el peso de su culpa en su propia mente, consideran que la carga más pesada del plomo es la ligereza del castigo vacío, la declaración, hirió con ceguera a los que estaban afuera. El apóstol declara manifiestamente cuando dice Dios los entregó a un sentido reprobado. Y lo que se añade, para que no pudieran encontrar la puerta, también explica claramente cuando dice hacer aquellas cosas que son impropios, como si dijera, para que intentaran entrar por donde no deben. Porque quien es indigno de las sagradas órdenes intenta forzar su entrada al servicio del santo altar. ¿Qué hace sino esforzarse por entrar a través del obstáculo inamovible de una pared? Habiendo abandonado el umbral de la puerta, como la entrada libre no es accesible a pies. Estas personas, aunque se aseguran de no poder llegar al santuario, se sienten frustradas en su intento, presunción, y se ven obligados a permanecer en el vestuario exterior. Pueden golpearse la frente contra las piedras de la Sagrada Escritura, pero de ningún modo se les permite entrar por la puerta de entrada de la autoridad divina, y cuando intenten entrar por donde no les está permitido, no hacen más que tantear en vano el muro reforzado. A ellos se les aplica apropiadamente la declaración del profeta. Ellos deberán manosear al mediodía como en la noche, y aquellos que no puedan cruzar el umbral de la entrada adecuada deambulan como locos, dando vueltas en círculo de quienes dice el salmista, oh Dios, hazlos como una rueda, y asimismo el paseo impío en un círculo. Respecto a lo mismo, también Pablo, cuando habla de las cosas antes referidas, un poco luego añade, los que hacen estas cosas son dignos de muerte, y no solo los que las hacen, sino también los que consienten a los que las hacen. Está claro que si el trueno de la inventiva apostólica no despierta a uno a algo tan terrible, debería ciertamente no ser juzgado como dormido, sino como muerto, y dado que el apóstol aumenta con tanto celo una sentencia de castigo estricto, no para los judíos por muy fieles que sean, sino para los gentiles y los que no conocen a Dios, ¿qué habría dicho, le pregunto, si hubiera visto esto, una herida letal que supura en el cuerpo mismo de la Santa Iglesia? En particular, qué dolor, qué fuego de compasión habría inflamado aquel piadoso corazón si se hubiera enterado de esta plaga destructiva que enconaba incluso en órdenes sagradas. Que oigan los prelados ociosos de los clérigos y sacerdotes, que escuchen y aunque estén a salvo de la culpa personal, que teman ser partícipes de la culpa ajena. Sin duda, quienes hacen la vista gorda ante los pecados de sus súbditos que están obligados a corregir, también conceden a sus súbditos licencia para pecar mediante su silencio imprudente. Que oigan, digo, y comprendan sabiamente que todos son igualmente dignos de muerte, en efecto, no solo los que la hacen otros, y concluye que aquellos que hacen tales cosas son dignos de muerte, es decir, la metáfora de la paga del pecado es muerte, y no solo los que las hacen, sino también los que contienen a los que la hacen. La referencia es a la gravedad del pecado, no a una recomendación de pena capital por parte del Estado. Damián no recomienda, como han afirmado algunos comentaristas hostiles, la pena de muerte por sodomía. Él está citando parte de Romanos capítulo 1 del 29 al 32, en el que San Pablo enumera una gran cantidad de pecados, entre ellos el orgullo, la desobediencia a los padres, el libertinaje, la injuria, la avaricia y la sodomía. Capítulo 6. Sobre los rectores de la iglesia que están manchados con sus hijos. Oh crimen inaudito, oh ofensa que hace llorar con toda una fuente de lágrimas.
Si los que consienten a quienes hacen estas cosas van a ser castigados con la muerte, ¿qué puede concebirse como un castigo digno para quienes cometen estos males, que son castigados con la condenación eterna con sus hijos espirituales? ¿Qué fruto se puede encontrar en los rebaños cuando el pastor está tan profundamente sumergido en el vientre del diablo? ¿Quién podría permanecer ahora bajo su gobierno si no ignora su alejamiento tan hostil de Dios? ¿Quién hace de una penitente una mala prostituta y de un hombre una mujer? ¿Quién somete como esclavo a aquel a quien engendró espiritualmente como hijo de Dios, mediante el dominio férreo de la tiranía diabólica por la impureza de su carne? Si un hombre viola a una mujer que sacó de la fuente sagrada, es él, no sin ningún obstáculo de violación, juzgado privado de la comunión y ordenado por la censura de los sagrados cánones a sufrir penitencia pública, porque está escrito que la paternidad espiritual es mayor que la paternidad carnal. Pero el que recibe a uno proveniente del mundo en las órdenes clericales ha generado un hijo espiritual de Dios casi de la misma manera que el que podría haber bautizado o recibido uno resucitado de la paira bautismal. En efecto, la institución de las órdenes canónicas es una renuncia y es, en cierto sentido, un segundo bautismo. Por lo tanto el que ha arruinado a su hijo carnal como el que ha corrompido a su hija espiritual con relaciones sacrílegas deben sufrir la misma sentencia, así como el que contamina con abominable desenfreno a un clérigo a quien ha ordenado, a menos que tal vez en esto se distinga la naturaleza de los dos delitos, que el primero ha pecado aunque incestuosamente, pero por naturaleza, por haber sido con una mujer, mientras que desafía a un clérigo ha sometido un sacrilegio con su hijo, incurriendo en la culpa de incesto y disolviendo las leyes de la naturaleza. Y según me parece, es más tolerable haber caído en la desgracia de la lujuria con un animal que con un hombre. Parece solo que el que arrastra a otros a la ruina de la destrucción, cuán miserable es la condición en la que la ruina de una depende de la de otro, y cuando uno es destruido necesariamente otro le sigue hasta la muerte. Capítulo 7. De los que confiesan sus ofensas a aquellos con quien has caído. Para que no queden ocultos los engaños de las maquinaciones diabólicas, sino más bien para exponer a la luz a aquellas cosas que el diablo construye secretamente con sus secretarios en el taller del mal antiguo, no permitiré que se oculte a ciertos individuos saciados por el veneno de este crimen, cuando, por así decirlo, regresan al corazón, se confiesan el pecado unos a otros, para que el crimen no quede expuesto a la atención de los demás, aunque como autores del crimen hacen sonrojar los rostros de los hombres. Ellos mismos se convierten en jueces, y cada uno se alegra de extender al otro un perdón indiscreto que busca picarse a sí mismo, mediante un intercambio vicario. Así es que podrían ser arrepentidos de grandes pecados, y sin embargo, sus bocas no son pálidos a causa del ayuno, ni sus cuerpos consumidos por la delgadez, y si bien su estómago no se ve impedido de la recepción inmoderada de alimentos, el alma se inflama vergonzosamente en el fuego de la lujuria habitual, de modo que quien aún no ha llorado por sus crímenes comete actos aún más lamentables. Es precepto de la ley que cualquier persona cubierta de lepra debe ser mostrada a los sacerdotes. Sin embargo, cuando un inmundo conlleva a otros el mal común cometido, la liebre no se muestra a los sacerdotes, sino a otra liebre. Como una confesión ciertamente debería ser una revelación. ¿Qué revela? Pregunto a quien le está contando lo que ya su oyente sabe. En efecto, ¿cómo se puede hacer esa confesión en la que él confiesa? En la que el que confiesa no revela nada más que lo que ya sabe el oyente. Además, ¿por qué la ley? ¿Por qué derecho? ¿Quién está restringido por el vínculo social de un mal cometido? Puede atar y desatar el de otros. Porque en vano, el que también está atado con cadenas intenta liberar a otro. Y el que quiere llevar de viaje a un ciego es necesario que vea para no hacer caer al que le sigue, como dice la voz de los ciegos. Ambos caen al hoyo. Y de nuevo, tú ves y tú que ves la mota que tienes en el ojo de tu hermano, pero la viga que está en el tuyo no la consideras. Hipócrita, primero esa y quita el haz de tu propio ojo, y entonces verás claramente para sacar la paja del ojo de tu hermano. Estos testimonios evangélicos declaran más abiertamente que quienes están oprimidos por las tinieblas de la misma culpa en vano busca restaurar a otros a la luz de la contrición, y si no teme conducir a otro extraviándose más allá de sus fuerzas, no escapa del abismo de la ruina, junto el que la sigue. Capítulo 8.
Al igual que ocurre con quienes violan monjas, una prostituta de los monjes deben ser dispuestos de la conformidad con la ley. Ahora me dirijo a ti cara a cara, seas quien seas, oh sodomita. ¿Te niegas a confesar tus pecados a los hombres espirituales porque también temes perder tu rango eclesiástico? Pero cuánto sería más saludable soportar la vergüenza temporal ante los ojos de los hombres que sufrir el castigo eterno ante el tribunal del juez celestial. Tal vez puedas responderme que si un hombre se acuesta con otro solo entre los muslos, ciertamente necesita penitencia, pero de acuerdo con la bondad misericordiosa, solo se le debe prohibir permanentemente su grado de orden. Te pregunto, si un monje atenta contra otra monja, ¿debe permanecer en las sagradas órdenes según tu juicio? Pero no hay duda de que usted juzgaría que un hombre así debería ser depuesto, de donde se deduce que lo que afirmas razonablemente sobre una monja, debes admitirlo inevitablemente sobre el monje, y lo que afirmas sobre los monjes es necesario que lo apliques a los clérigos. Pero como se dijo anteriormente, con esta diferencia, que estos últimos debe considerarse peor en la medida en que por la identidad de los sesos se juzga contraria a la naturaleza. Además, es justo considerar siempre la voluntad del ofensor cuando se juzgan los excesos y el que contamina los muslos masculinos. Si la naturaleza lo permitiera, realizaría completamente con los ojos lo que se hace con las mujeres en la locura de la lujuria desenfrenada. He aquí lo que he podido hasta el punto de la naturaleza se lo ha negado, y ha fijado de mala gana el límite de su delito, allí donde la necesidad de la naturaleza ha puesto el límite infranqueable de la capacidad. Por lo tanto, como la misma ley es aplicable a los monjes de ambos sexos, es necesario concluir que así como el violador de una monja es depuesto por la ley, así también el que prostituye a un monje debe ser removido en todos los sentidos de su cargo. Capítulo 9. Que tanto el que cae con su hija carnal o espiritual como el que se mancha con su hijo penitente debe ser responsable por el mismo delito. Así que, respondiendo de nuevo a las discusiones de los confesores sagrados, es decir, detestables si un sacerdote canónico se enamora de una mujer a la que ha declarado siquiera una vez el veredicto de penitencia, nadie niega que debe ser degradado por la censura del Consejo Sinodal. Sin embargo, si cae con un sacerdote o un clérigo de rango casi igual, para quien es juez en dar penitencia o ha sido juzgado en recibirla, no perderá el honor de su orden conforme a los dictados de la justicia, porque es costumbre llamarlo hijo penitencial, tal como decimos hijo bautismal. Así se lee de bendito Marcos el evangelista, que él es el hijo de Pedro en el bautismo. Y es el eminente predicador quien dice, porque Cristo me envía no a bautizar, sino a evangelizar. ¿Cuál es mi gloria ante el Señor? ¿No eres tú? Porque es Cristo Jesús por el Evangelio os he engendrado. Y a los Galatas le dice, mis hijitos, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Si entonces dio a luz, el que no fue enviado a bautizar, sino a evangelizar y así instar arrepentimiento, con razón se dice que quien recibe la penitencia es un hijo y quien le impone es un padre. Ahora bien, si se consideran cuidadosamente los hechos antes mencionados, será más claro que la luz que el que fornica con una hija carnal o bautismal es culpable del mismo delito, y también el que actúa indecentemente con un hijo penitencial, y así como aquel que tiene pecado con una mujer que engendró carnalmente, o que dio a luz en el bautismo, o a quien impuso el juicio de la penitencia, así también el que peca con un hijo penitencial, por concupiscencia, es justo que sea apartado de todos sentidos de la orden de lo que es ministro. Capítulo 10. De las leyes apócrifas en las que quien confía se engaña por completo. Pero como ciertas canciones de cuna se encuentran mezcladas con los cánones sagrados, en lo que los hombres corruptos ponen su confianza con mala presunción, examinamos aquí algunas para demostrar claramente que no solo ellos, sino todos los demás escritos similares a ellos, dondequiera que se encuentren, encontrados son totalmente apócrifos, porque se dice, entre otras cosas, el sacerdote que no haya hecho voto de monje y que peque con una muchacha o con una ramera, deberá hacer penitencia durante 2 años y 3 cuaresmas, el lunes, miércoles, viernes y el sábado, siempre con alimento seco. Si sea con sierva de Dios o con varón, se añade un ayuno de 5 años, si es habitual. De manera similar,
Los diáconos, si no son monjes, así como los monjes que no están en las sagradas órdenes, deben hacer penitencia durante 2 años. Un poco más adelante se inserta lo siguiente: si un clérigo que no ha hecho voto monástico comete un acto de fornicación, deberá hacer penitencia durante medio año. Si lo ha hecho frecuentemente, deberá hacer 1 año entero de penitencia. Si es canónico, igualmente, si es frecuente, 2 años. Asimismo, si uno peca a la manera de los sodomitas, algunos dictan 10 años de penitencia. El que lo hace habitualmente debe ser castigado más. Si posee un grado de orden, debe ser degradado y hacer penitencia como laico. El hombre que fornica entre los mulos deberá hacer 1 año de penitencia. Si reindice en el delito, deberá hacer penitencia de 2 años. Si fornica en la retaguardia, deberá hacer 3 años de penitencia. Si es infante, deberá cumplir 2 años de penitencia. Si fornica con una abeja o una mula, deberá hacer 10 años de penitencia. Asimismo, el obispo que peca con un cuadrúpedo deberá hacer 10 años de penitencia y perder su grado en orden, sacerdote, 5 años. Un diácono, 3, un clérigo, 2. Y muchas otras maquinaciones erróneas y sacrílegas del diablo se encuentran insertadas en los sagrados cánones, que para nosotros sería más agradable borrar que leer. Es mejor escupir que escribir tonterías tan varias en un papel. Y aquí los sodomitas confían en estas tonterías, le dan fe como a un presagio de sueños y engaños, ellos mismos con la seguridad de una esperanza vana, pero veamos si concuerdan con la autoridad canónica. De modo que sean afirmados o rechazadas, se den a conocer no tanto por el testimonio de palabras, cuanto por el testimonio de los hechos. Capítulo 11. El rechazo justificado de las leyes anteriores. Por lo tanto, volviendo al principio de este engañoso código legal, se dice que un sacerdote que no ha hecho voto monástico y que peca con una muchacha o con una remera debe hacer 2 años de penitencia. ¿Y quién es tan estúpido, tan loco para creer que es apropiado una penitencia de 2 años para un sacerdote sorprendido en fornicación? Porque ya sea que uno tenga un conocimiento mínimo de la autoridad canónica o un conocimiento máximo, reconocería libremente que si un sacerdote cae en fornicación, se debe decretar una penitencia de al menos 10 años, sin mencionar castigos estrictos. Sin embargo, esta penitencia de 2 años por fornicación no se considera aplicable solo a los sacerdotes, sino ni siquiera a los laicos que, huyendo de esta ruina para satisfacción, reciben una pena de 3 años. Luego se agrega lo siguiente: si uno peca con una sierva de Dios o con un varón, en el entendido de que se refiere a un sacerdote, se le agrega ayuno, es decir, de 5 años, si es habitual. Asimismo, los diáconos, si no son monjes, deberán hacer penitencia durante 2 años, lo mismo que los monjes que no tengan grado en orden. Miro ansiosamente una cosa en la sección de este decreto sin sentido sobre la cual estoy explicando con gusto, dirigiéndome atención a ella, porque está claramente dicho: si con una sierva de Dios o con un varón, he aquí, oh buen hombre sodomita, en tus propios textos que tanto amas, que abrazas con entusiasmo, que te presentas como escudo de defensa, reconoces abiertamente que no hay diferencia si se peca con una sirvienta de Dios o con un mal. Sin embargo, para un pecado igual existe la determinación de una pena igual. Ahora no hay base para su desacuerdo conmigo. No hay forma de que usted esté de desacuerdo con mis argumentos. ¿Quién está tan loco que incurre tan profundamente en las tinieblas de la ceguera, que impondría a un sacerdote una penitencia de 5 años por pecar con una sierva de Dios, es decir, una monja, o una penitencia de 2 años a un diácono o un monje? ¿No es esta una trampa insidiosa para los perdidos? ¿No es esto una trampa para las almas descarriadas? Pero ¿quién podría anular lo que se dice? Que un clérigo que fornica con una muchacha, si no ha hecho votos monásticos, debe hacer medio año de penitencia. ¿Quién tiene tanto conocimiento de la Sagrada Escritura que se distingue por tanta maestría en la sutileza dialéctica que se atreve a condenar tal ley por la ley misma, precedente reprochable cuya autoridad es loablemente detestada? Mientras que al laico se le condena en 3 años, al clérigo le corresponde medio año de penitencia. Prescrito. Bienaventurados los clérigos que fornican, si han de ser juzgados según los estándares de los sodomitas. De hecho, las mismas medidas que imponen a otros desean concederlas a otros. Ellos mismos, este autor del horror, que extienden el dogma de su perversidad al orden clerical mientras se esfuerzan en arruinar a los monjes, están muy deseosos de ganar almas para el diablo. Y porque la muerte de los monjes por sí sola no puede satisfacer el estómago glotón de su malicia, desea satisfacerse con el homicidio de otras clases de almas. Veamos entonces lo que sigue.
Si se peca como los sodomitas, ciertas autoridades dictan 10 años de penitencia. El que lo hace habitualmente debe ser castigado más, y por ser un grado de orden debe ser degradado y hacer penitencia como laico. Si un hombre fornica entre los mulos, deberá hacer penitencia por 1 año. Si vuelve a hacerlo, deberá hacer penitencia durante 2 años. Sin embargo, si fornica en la retaguardia, deberá hacer 3 años de penitencia. Y dado que pecar como sodomita, como vosotros mismos aducís, no debe ser otra cosa que fornicar por la retaguardia, porque vuestros cánones son de una sola frase son tan variados y múltiples que cargan a los que pecan como sodomitas con 10 años de penitencia, pero luego para los que fornican en la retaguardia, que lo mismo, confinan los lamentos de penitencia en el espacio de 3 años, no se comparan con razón estas cosas con los monstruos no producidos por la naturaleza, sino compuestas por la industria humana, algunos de los cuales comienzan con cabezas de equidos y terminan con pezuñas de cabras. Entonces, ¿a qué cánones, a qué decretos de los padres corresponden estas cosas risibles que chocan entre sí con rostros tan disonantes, como si tuvieran cuernos en las cabezas? Si se derrocan a sí mismos, ¿en qué puede basarse las autoridades? Ellos confían. Cada reino dividido contra sí mismo será asolado, y casa tras casa se caerán. Y si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su doctrina? Porque primero parece aplicar un castigo severo, luego exhibir una misericordia cruel, y como un monstruo quimérico, aquí ruge una amenazadora especie de león, y allí una vil cabra bendice humildemente, y con esta diversidad de divergencias apariencias provocan risas en lugar de inspirar lamentos penitenciales. Igualmente erróneos son los que siguen el que fornica con oveja o mula debe hacer 10 años de penitencia, y asimismo el obispo que peca con cuadrúpedo debe hacer 10 años de penitencia y perder su grado de orden, un sacerdote 5, un diácono 3, un clérigo 2, como la frase anterior. Afirma absolutamente que quien fornica con una oveja o una mula será condenado a 10 años de satisfacción. ¿Cómo es coherente añadir que al sacerdote se le debe aplicar 5 años, al diácono 3 y al clérigo 2 de penitencia por delitos sexuales relacionados con ganado? Por lo tanto, cualquier persona, es decir, cualquier persona incluso si es un profano, es castigada con sufrimiento durante un periodo de 10 años y luego 5 años impuesto a un sacerdote, es decir, se elimina la mitad de la penitencia. Pregunto, ¿en qué página de sagrada elocuencia coinciden estas incansables frivolidades, que tan evidentemente entran en conflicto entre sí? ¿Quién no ve claramente que estos y otros similares, que fraudulentemente se mezclan con estos cánones sagrados, son invenciones diabólicas y han sido creados para engañar las mentes de las simples por parte de hábiles? Ingeniería, porque como la miel o cualquier alimento más sabroso, el veneno se admite fraudulentemente, de modo que mientras el dulzor del alimento incita a comer, el veneno que permanece oculto entra más fácilmente en las entrañas. Así estas invenciones engañosas y erróneas se insertan en los textos sagrados para escapar a la sospecha de fraude, y se untan, por así decirlo, con una especie de miel, pareciendo aromatizada con la dulzura de una falsa piedad. Evita estas cosas, seas quien seas. No sea que el canto de las sirenas te encante con una dulzura fatal, no sea que hunda el barco de tu alma en el abismo de Ensila. El océano de los santos concilios no debería tal vez aterrorizaros con su manifiesta autoridad y la poca profundidad. Los arenales de los cánones apócrifos no deberían atraeros con la prometida gentileza de sus turbulencias, porque a menudo un barco que huye de las violentas olas sufre un naufragio, ya que se acerca a la orilla esa arenosa y a menudo cuando se adentra en alta mar, escapa ileso sin perder una carga. Capítulo 12. Que tales burlas están justamente excluidas de la lista de cánones, porque su autoría es incierto. ¿Quién fabricó estos cánones? ¿Quién se ha atrevido a plantar absurdos tan empinosos y espinosos en el bosque violeta de la Iglesia? Es sumamente claro que todos los cánones auténticos son formularios en venerables concilios sinodales o son promulgados por los santos padres que son pontífices en las sedes apostólicas. Y no es lícito a cualquiera eliminar los cánones, sino que de este privilegio solo gozan los que son elegidos para presidir la sede del bienaventurado Pedro. Sin embargo, se sabe que estos brotes espurios de cánones de los que hablamos están incluidos en los sagrados concilios, y se ha demostrado que son completamente ajenos a los decretos de los padres. Por lo tanto, se sigue que aquellos que parecen no haber sido emitidos por decreto de los padres ni por sagrado concilio de ningún modo deben ser aceptados entre los cánones, porque todo lo que no se cuenta entre las especies se considera sin duda ajeno al género. Si se busca el nombre del autor, no se puede identificar con certeza porque no se indica de manera uniforme en varios libros, porque en uno se atribuye a Teodoro, en otro al penitencial romano, en otros a los cánones de los apóstoles. Se titulan de una manera aquí,
de otros allá, y cuando no tienen el mérito de un solo autor, sin duda pierden toda autoridad, porque quienes dudan entre tantas autoridades inciertas no confirman nada con autoridad cierta, y es necesario que aquellas cosas que producen a los lectores las tinieblas de la incertidumbre puedan alejarse de toda duda a la luz de las Sagradas Escrituras. Ahora, con estos absurdos teatrales en los que los sodomitas han confiado, eliminados de la lista de los cánones y condenados por el claro razonamiento de los argumentos, enunciemos aquellos cánones de cuya confiabilidad y autoridad no tenemos ninguna duda. De hecho, se encuentran en el concilio de Asira. Capítulo 13. De lo que fornican irracionalmente, eso es, quien mezclado con animales subcontaminados con males. Respecto de lo que hayan vivido irracionalmente, continúen haciéndolo. Quienes hayan cometido tal delito antes de los 20 años podrían ser admitidos en la comunión de oración después de haber hecho 15 años de penitencia. Luego, después de 5 años en esta comunión, finalmente podrán recibir los sacramentos de la ofensa. Sin embargo, sus vidas durante el periodo de penitencia deben ser investigados antes de obtener misericordia, porque si se adhieren insaciablemente a esta ofensa, deberían dedicar más tiempo a hacer penitencia. Los que han cumplido 20 años de edad y están casados y caen de este pecado deben ser 25 años de penitencia y luego son recibidos en la comunión de oración. Después de permanecer en este estado durante 5 años, finalmente podrán recibir los sacramentos de la ofensa. Pero los que aquí pecan que tienen esposo y han superado los 50 años de edad, deben recibir la gracia de la comunión al final de su vida. He aquí la misma inscripción en que venerable autoridad veamos claramente que no solo los que fornican en la retaguardia, sino también los que de alguna manera están contaminados con los hombres, son comparados en todos los aspectos con los que se acuestan con los animales. Si consideramos las palabras intercaladas, percibimos que han sido colocadas allí con cuidado y con muy juiciosos discernimientos, como está dicho, los que se mezclan con animales o se contaminan con machos, porque si con esta frase aquellos que están contaminados con males hubiera querido señalar a los que fornican en la retaguardia, no habría sido necesario en absoluto añadir 2 palabras, cuando solo con mezcla podrían haber expresado su intención. De hecho, habría sido suficiente por brevedad de estilos si toda la oración se hubiera compuesto con un solo verbo, y dijera lo que se mezclan con animales o machos, porque lo que se adulteran en un sentido de lo que vieron en los animales y en otro sentido de lo que vieran los males traseros. Pero como dice de algunos que se mezclan con los animales, otros no se mezclan sino que están contaminados con los machos. Es seguramente claro que al final de la frase no juzga a los corruptores de los machos, sino a los contaminadores. Sin embargo, hay que señalar que esta regulación se instituyó principalmente respecto de los laicos, lo que se deduce fácilmente de las palabras que siguen. Quienes hayan cometido tal delito antes de los 20 años podrán ser admitidos a la comunión de oración después de habiendo hecho 15 años de penitencia después de 5 años de esta comunión. Podrán finalmente recibir los sacramentos de la ofensa. Por lo tanto, si un laico culpable de este delito es admitido a la comunión de una oración después de haber hecho 25 años de penitencia, pero aún no se le permite hacerlo, recibir los sacramentos de la ofensa, como se le considera apropiado que un sacerdote no solo reciba, sino también ofrezca y consagre los sagrados misterios. Si apenas se le permite entrar a la iglesia para orar con los demás, ¿cómo es que puede acercarse a la tarde del Señor para interceder por los demás, si no tiene derecho a escuchar a los santos solemnidades de misas antes de cumplir tan largo periodo de penitencia? ¿Cómo es digno de celebrarla solemnemente si el primero que pecó menos en cuanto camina por el ancho camino del mundo es indigno de recibir en su boca la ofensa celestial de la Eucaristía? ¿Cómo será digno el segundo de manejar con manos contaminadas tan terrible misterio? Consultemos nuevamente el mismo concilio de Ansira y lo que ordenó para el mismo crimen. Capítulo 14. De aquellos que alguna vez estuvieron contaminados con animales. Están contaminados ya sean con este vicio o con los varones o que siguen languideciéndose en este turno. Aquellos que han vivido irracionalmente y que han contaminado a otro con la lepra de esta grave ofensa, el Santo Sínodo les ordena adorar con aquellos que están atormentados por un espíritu impuro, como claramente no lo dice aquellos que corromper a otros con la lepra de esta grave ofensa, sino contaminar, lo que también concuerda con el propio título anterior, que comienza no con los que han sido corrompidos, sino con los que han sido contaminados. Es ciertamente claro que si un hombre de alguna manera ha sido contaminado con otro hombre por el ardor de la lujuria, se le ordena orar no entre los cristianos católicos, sino entre los endemoniados, porque si los sodomitas son incapaces de comprender por sí solo lo que son en cualquier caso,
podrían ser ensañados por aquellos con quienes están enviados a la penitencia común de la oración, y ciertamente es bastante apropiado que aquellos que venden su carne a los demonios, a través de un comercio tan sucio contra la ley de la naturaleza, contra el orden de la razón humana, reciban un lugar común de oración con los endemoniados, porque como la propia naturaleza humana resiste profundamente estos males y la falta de diferencias sexuales es aborrecible, es más claro que la luz que nunca se habrá atrevido a cometer tales perversidades a menos que los espíritus malignos los habían poseído plenamente con vasos. Pero cuando empiezan a poseerlas, vierten el veneno infernal en su malignidad, en todo el corazón imbatido, que llenan para que ya no deseen con avidez aquellas cosas que un movimiento natural del cuerpo exige, sino lo que solo la vara diabólica suministra, porque cuando un hombre se arroja sobre otro para cometer actos impuros, no es por un impulso carnal natural, sino solo por el estímulo de un impulso diabólico. Así los santos padres en su vigilia condenaron a los sodomitas a orar junto con los que están poseídos demoníacamente, aquellos que no dudaban de haber sido invadidos por el mismo espíritu diabólico. Por tanto, ¿cómo puede interponerse entre Dios y el pueblo en la dignidad del oficio sacerdotal un mediador que separa de la congregación de todo el pueblo? Está ordenado orar solo entre los endemoniados, pero ahora que no hemos comprendido aplicar los testimonios de un sagrado concilio, introduzcamos también lo que piensa el gran Basilio sobre este vicio que actualmente siendo abordado para que en la boca de 2 o 3 testigos cada palabra puede mantenerse. Capítulo 15. De clérigos o monjes quien los persiguió. Un clérigo o monje que persiga a adolescentes o niños, o que sea sorprendido en un beso u otra ocasión de indecencia, debe ser golpeado públicamente y perder la tonsura, y después de haber sido vergonzosamente afeitado, se le untará la cara con saliva y se le será atado con cadenas de hierro, desgastando con 6 meses de prisión, y 3 días todas las semanas a ayunar con pan de cebada hasta la puesta del sol. Después de esto, pasando su tiempo separado en su habitación durante otros 6 meses bajo la custodia de un mayor espiritual, debe estar concentrado en el trabajo de sus manos y en la oración, sujeto a vigilias y oraciones, y debe caminar siempre bajo la vigilancia de 2 hermanos espirituales, nunca más solicitando relaciones sexuales desde la juventud mediante palabras o consejos perversos. Aquí el sodomita debe considerar celosamente si aquel a quien la sagrada autoridad juzga deshonrado con tan ignominiosa y tan reprochable indignidad es capaz de desempeñar con seguridad sus deberes eclesiásticos, ni debe jactarse de no haber corrompido a nadie por el trasero, ni de no haber copulado entre los muslos, cuando claramente escrito está el que es sorprendido solo en un beso u otra cosa vergonzosa, ocasión se verá sometida con razón a todas esas humillaciones de una disciplina vergonzosa. Porque si un beso conlleva un castigo de retribución tan severa, ¿qué merece la fornicación entre los muslos para castigar qué crimen, qué monstruosa ofensa? No bastaría con ser golpeado públicamente, perder la tosura, ser afeitado vergonzosamente, ser untado con la inmuncia de la saliva, ser confinado durante mucho tiempo y además atado con cadenas de hierro, y finalmente está prescrito que se le alimente con pan de cebada, porque el que se ha convertido como un caballo y una mula no se refresca adecuadamente con comida de hombres, sino que se alimenta con granos de mulas. Además, si no se tiene en cuenta el peso de este pecado, este queda claramente declarado en el propio juicio de penitencia que se impone. Para quien se ve obligado por la censura canónica a someterse a penitencia pública, seguramente es juzgado indigno de los deberes eclesiásticos por la clara sentencia de los padres. Así el bienaventurado Papa Ciricio, entre las otras cosas, escribió también: nos convenía disponer que, así como no se está permitido a ningún clérigo hacer penitencia, así también después de la penitencia y la reconciliación no se le debe permitir a ningún laico, cualquiera que sea, alcanzar el honor del cargo clerical, porque aunque puedan ser limpiados de todo pecado, los que antes fueron vasos de vicio no deben tomar ninguno de los instrumentos para conducir los sacramentos. Dado por tanto que Basilio instruiría a quien es culpable de este pecado a realizar una penitencia no solo rigurosa, sino también pública, mientras que Ciricio prohíbe la penitencia a las órdenes eclesiales. Es obvio en quien ha sido contaminado con la inmunda bajeza de la impureza lujuriosa con un varón no merece realizar deberes eclesiásticos, ni conviene que manejen en el misterio divino aquellos que, por así decirlo, antes eran vasos de vicios. Capítulo 16. La condena adecuada de la sodomía, indecencia.
Ciertamente este vicio, que supera el salvajismo de todos los demás vicios, no se puede comparar con ningún otro, porque este vicio es la muerte de los cuerpos, la destrucción de las almas, contamina la carne, apaga la luz del intelecto, expulsa al Espíritu Santo del templo del corazón humano, introduce el incitador diabólico de la concupiscencia, arroja confusión y elimina la verdad completamente de la mente engañada, prepara trampas al que camina y al que cae en el hoyo, le impide escapar. Abre el infierno y cierra la puerta del paraíso. Conviene al ciudadano de la Jerusalén celestial en herederos del inframundo babilónico. De la estrella del cielo produce el encendido de fuego eterno. Separa a un miembro de la iglesia y lo arroja a la voraz conflagración de la furiosa Génema. Este vicio busca derribar los muros de la patria celestial y se ocupa de reparar los viejos muros de la calcinada Sodoma, porque es esto lo que viola la sobriedad, mata el pudor, mata la castidad. Asesina la virginidad con la espada del contagio más inmundo, lo ensucia todo, lo mancha todo, lo contamina todo y no permite para sí nada puro, nada extraño. Suciedad, nada limpio para todas las cosas. Como afirma el apóstol, es tan limpio hasta el limpio, pero para los contaminados y para los incrédulos nada es limpio. Este vicio elimina a los hombres del coro de la asamblea eclesiástica y los obliga a orar con los poseídos y oprimidos por el diablo. Separa el alma de Dios para unirlas a los demonios. Esta pestilente reina de los sodomitas conviene a quien es sumiso a la ley de su tiranía, incedente para los hombres y odioso para Dios. Para sembrar guerras impías contra Dios necesita una militancia del espíritu más miserable. Separa el alma infeliz de la comunión de los ángeles, sacándola de su nobleza para colocarla bajo el yugo de su propio dominio. Despoja a sus soldados del armamento de las virtudes, y para derribarlos los expone a los dardos de todo vicios. En la iglesia humilla y en el foro condena, ella contamina en secreto y deshonra en público. Roe la conciencia como gusanos, quema la carne como un fuego y jadea de deseos de placer, pero por el contrario teme quedar expuesta, salir del armario en público, ser conocida por los demás, porque quien no debe temer el que también teme con terrible sospecha al participante en la ruina común, no sea que el mismo hombre que pega con él llegue a ser juez del crimen por confesión, cuando no podría dudar no solo en confesar su pecado, sino también en nombrar con quien pecó. Así como uno no puede morir por el pecado, sino que el otro muera, así cada uno ofrece al otro la ocasión de resucitar cuando él resucita. Su carne arde con la furia de la lujuria, su fría mente tiembla con el rencor de la sospecha, y ahora el caos hace estragos infernalmente en el corazón del infeliz, mientras está atormentado por tantas preocupaciones, como torturado, por así decirlo, por los tormentos del castigo. En efecto, una vez que esta serpiente venenosa ha clavado sus dientes en un alma infeliz, inmediatamente se le quita el sentido, se le quita la memoria, se oscurece la agudeza de la mente, se olvida de Dios, se olvida de incluso sí mismo. Esta plaga quita el fundamento de la fe, enerva la fuerza de la esperanza, rompe el vínculo de la caridad, destruye la justicia, mina la fortaleza, destierra templanza y embota la agudeza de la prudencia. ¿Y quién más puedo decir? Así como expulsa del patio del corazón humano toda piedra angular de las virtudes, también como si se hubieran quitado los cerrojos de las puertas, introduce toda la barbarie de los vicios. A esto, en verdad, se aplica apropiadamente la declaración de Jeremías acerca del mundo eternal. Jerusalén, el enemigo dice, ha extendido su mano a todas ellas cosas deseables, porque ha visto entrar en su santuario a los gentiles, a los cuales les existe mandamiento de que no entraran en tu iglesia. Sin duda, a quien esta atroz bestia devora una vez con sus crueles fauces, ata de todas las buenas obras y desata en cada abismo la más perversa depravación. Cada vez que alguien cae en este abismo de lo más extremo, de la más extrema perdición, está desterrado de la patria celestial, separado del cuerpo de Cristo, confundido por la autoridad de toda la Iglesia, condenado por el juicio de todos los santos padres, despreciado entre los hombres de la tierra y rechazado de la comunión de la ciudad celestial. El cielo está para él como hierro y la tierra como bronce. Ni para allí podrá levantarse agobiado por la gravedad de su falta, ni aquí podrá esconder más sus males bajo el ocultamiento de la ignorancia. No puede aquí regocijarse mientras vive, ni allí esperar cuando muera, porque ahora se ve obligado a soportar el desprecio de la burla humana y luego al tormento de la condenación eterna. De hecho, esa expresión de lamento profético es bastante apropiada para tal alma, para que afirma, he aquí, oh Señor, porque estoy angustiado, mis entrañas están turbulentas, mi corazón se trastorna dentro de mí, porque estoy lleno de amargura, en el exterior la espada esto destruye, y en casa hay muerte igualmente.
Capítulo 17. Lamento lloroso sobre las almas entregadas a las heces de la impureza. Yo mismo, oh alma infeliz, lloro por ti, y desde lo más profundo de mi corazón suspiro por tu suerte de perdición. Lloro por ti, digo, oh alma miserable entregada a las heces de la impureza, a ti que debes ser lamentada con toda fuente de lágrimas, por el dolor, ¿quién lo hará? Dará agua a mi cabeza y fuente de lágrimas a mis ojos, y esta expresión lúgubre que ahora me provoca entre sollozos, no es menos adecuada que cuando salió de la boca del profeta, porque no es baluarte de piedra de una ciudad con torres, ni los edificios derribados de un templo hechos por manos de lamento, ni lamento las columnas de hombres comunes llevadas cautivos al imperio del rey babilónico. Lloro por el alma noble, hecha a imagen y semejanza de Dios y unida a la preciosísima sangre de Cristo, más gloriosa que muchos edificios, ciertamente preferible a todas las cumbres de la obras terrenal. Por eso lamento la caída del alma inminente y la destrucción del templo en el que Cristo había habitado. Que mis ojos dejen de llorar, que derramen abundantes chorros de lágrimas y que rueguen con llanto continuo las expresiones tristes y lúgubres. Los ojos de Maimi brotan lágrimas con el profeta día y noche y puede no cesar porque la Virgen, hija de mi pueblo, está afligida con una gran aflicción, con una peste muy dolorosa de sobremanera. Claramente, la hija de mi pueblo ha sido aplastada con el peor de los golpes, porque el alma que había sido hija de la Santa Iglesia ha sido cruelmente herida con el dardo de la impureza por el enemigo del género humano, y ella que una vez fue nutrido tierna y gentilmente por la leche del sagrado elocuencia en el palacio del Rey Eterno, se ve ahora tendido rígido e hinchado en la brasa sulfurosa de Gomorra, pestilentemente corrompido por el veneno de la lujuria. Para los que fueron alimentados, han muerto delicadamente en las calles, los que fueron criados en escarlata abrazando el estiércol. ¿Por qué? El profeta continúa y dice que es porque la iniquidad de la hija de mi pueblo se hace mayor que el pecado de Sodoma, que fue derivada en un momento. En efecto, la maldad del alma cristiana supera el pecado de los sodomitas, porque su pecado es tanto peor en la medida en que desprecia los mandamientos de gracia evangélica y para que no obtenga el remedio de su refugio autojustificador, es vehemente reprendido por su propio conocimiento de la ley divina. Alas, alas, alma infeliz, ¿por qué no consideras desde qué gran altura de dignidad debe ser arrojado, de qué gracias de esplendor y gloria debe ser despojado, como cubrió el Señor con oscuridad la hija de Sión en su ira, ha arrojado del cielo al glorioso de Israel? Todo esplendor ha salido de la hija de Sión. Yo, teniendo compasión de vuestra calamidad y lamentando muy amargamente vuestra desgracia, digo: mis ojos han fallado por las lágrimas. Se conmueve las entrañas, mi hígado se derrama sobre la tierra, por la destrucción de la hija de mi pueblo. Y tú, sin considerar tus males y animándote de tu crimen, digamos, yo seré una reina, y ahora soy viuda. Proclamo con lástima vuestra cautividad. ¿Por qué Jacob es mandado como un esclavo nacido en casa, y por qué Israel se ha convertido en presa? Y tú, decir: soy rico y me he enriquecido y no necesito nada. Y tú, ¿no sabes que eres desdichado y miserable y pobre y ciego desnudo? Considera, oh desgraciado, cuánto oprimen las tinieblas de tu alma. Noten cuán densamente los envuelve la niebla en la ceguera. La furia de la lujuria te ha impulsado hacia el sexo masculino, la locura del exceso te ha incitado a tu propio tipo, es decir, de hombre a hombre. ¿Alguna vez un macho cabrío salta sobre otro macho cabrío impulsado por la lujuria? ¿Salta un carnero sobre otro carnero enloquecido por el ardor del acto sexual? Un semental pasta dulce y pacíficamente en un solo pesebre con otro semental, pero al ver una yegua de repente se enloquece con la locura del deseo. Nunca un toro se acerca insolentemente a otro toro en amor sexual, nunca ruge un asno con otro asno en cópula. Por lo tanto, los hombres degenerados no deben perpetrar un acto que incluso los animales brutos aborrecen. Lo que se hace por la temeridad de la depravación humana es condenado por el juicio de ganado irracional. Habla, oh hombre castrado, respondí, oh hombre afeminado, que buscas en un hombre que no puedes encontrar en ti misma. Qué diferencia de sesos, qué rasgos diferentes de los miembros, qué suavidad, qué ternura de seducción carnal, qué agrado de un rostro terso. El vigor de la apariencia masculina debería asustarte, te lo ruego, y tu mente debería aborrecer los miembros varoniles.
La finalidad del apetito natural es que cada uno busque exteriormente lo que no puede encontrar dentro del recinto de sus propios medios. Por tanto, si te deleita el manejo de la carne masculina, vuelve las manos hacia ti mismo y sabe que todo lo que no encuentras en ti mismo lo buscas en otro cuerpo. Ay de ti, alma infeliz, cuya destrucción entristece a los ángeles y que los enemigos insultan con aplausos. Os habéis convertido en presa de demonios, en botín de los crueles, en botín de los impíos. Todos tus enemigos han abierto su boca contra ti, silbaron y rechinaron los dientes, y dejaron la hemos tragado aquí, este es el día que esperábamos, los hemos encontrado, los hemos visto. Capítulo 18. Que el alma se llore porque él no llora. Por eso sobre ti, oh alma miserable, con tantas lamentaciones porque no te veo llorar, por eso me postro en el suelo de tu nombre, porque te veo perseverantemente erguido después de una caída tan grave, incluso luchando desenfrenadamente hacia la cima del orden eclesiástico. De lo contrario, si te hubieras rebajado en la humildad, yo, seguro de tu restauración, me habría exultado en el Señor con todo lo que hay en mí, si el digno, si la concupisción de un corazón contrito hubiera sacudido los rincones más recónditos de tu alma. Con razón me habría deleitado con una danza de alegría inefable. Hay que llorar mucho por ti, porque no lloras. Necesitas los sufrimientos de los demás, porque no sientes el peligro de tu ruina, y debes ser llorado tanto más con lágrimas amargas de compasión fraterna, porque no te perturba tu propio y doloroso lamento. ¿Por qué no consideras el peso de tu condena? ¿Por qué no paras para acumular ira para ti en el día de la ira, sumergiéndote primero en las profundidades del pecado y luego levantándote en la arrogancia? Viene sobre vosotros la maldición que fue lanzada por boca de David contra Joab y su casa, después del derramamiento de la sangre de Abner. Aquella pestilencia de Gomorra que condenó a la casa de Joab en retribución por un cruel homicidio, viva ahora en la habitación de tu cuerpo. Después de Abner es derribado, David dice: yo y mi reino somos inocentes para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner, y caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre. De lo cual una segunda traducción dice que tiene un problema de semilla y esta es una liebre que sostiene la rueca, y que cae a espada y que necesita pan, porque quien está contaminado por la mancha de un pecado grave está rociado de lepra. De hecho, sostener una rueca es abandonar la actividad varonil de una vida masculina y exhibir la seductora suavidad de los modales femeninos. El que cae espada en aquel que incurre en la furia de la indignación divina, el que carece de pan tiene prohibido recibir el cuerpo de Cristo por la pena de su ofensa particular, porque este es el pan vivo que descendió del cielo. Así que, si indigno sacerdote te ves obligado por precepto de la ley a permanecer fuera del campamento después de que haya completado el flujo de proso del semen, ¿por qué sigues esforzándote por obtener incluso la preeminencia de honor en estos mismos campamentos? ¿No es cierto que el rey Osías, cuando activamente había deseado quemar incienso sobre el altar de incienso, reconoció después que había sido golpeado por el cielo con la enfermedad de la lepra, y no solo aceptó pacientemente su expulsión del templo por parte de los sacerdotes, sino que se apresuró a salir rápidamente? De hecho está escrito: y cuando el sacerdote Azarías lo miró, y todos los demás sacerdotes vieron la lepra en su frente, y rápidamente lo expulsaron, y luego se añade lo siguiente: sí mismo asustado también se apresuró a salir, porque pronto había sido el golpe del Señor. Si el rey, herido de lepra corporal, no desdeñó ser expulsado del templo por los sacerdotes, ¿por qué vosotros, que sois leprosos en vuestra alma, no os dejáis apartar de los altares sagrados, según el juicio de tantos santos padres? Si él, habiendo perdido la autoridad de la dignidad real, no se avergonzó de vivir en una casa ordinaria hasta su muerte, ¿por qué os preocupa descender de lo alto del oficio sacerdotal para, encerrado en la tumba de la penitencia como si estuviera muerto, podrías esforzarte por unirte a las filas de los vivos? Y para que volvamos a aquella mística historia de Joab, si tú mismo caíste a espada, ¿cómo resucitarás a otro por gracia sacerdotal?
Si con razón os falta pan, es decir, estáis separados de Cristo en vuestro cuerpo, ¿cómo podréis satisfacer a otros con el banquete de la mesa celestial si lo golpean en su frente con la lepra de Osías? Es decir, si estás avergonzado por el signo de deshonra de tu rostro, ¿cómo podrás levantar a otro limpio de una ofensa perpetrada? Que el orgullo hinchado se ensoroje por tanto, y no en vano busque elevarse por encima de sí mismo, ya que pesa muy por debajo de él por el peso de su propia culpa, que aprenda a sopesar sus males con sutileza. Consideración, que aprenda a contenerse humildemente dentro de sus propios límites, no sea que usurpe arrogantemente lo que no puede obtener de ninguna manera y pierda por completo incluso aquello que la verdadera humildad podría haberse esperado. Capítulo 19. Que el servicio de un sacerdote indigno es la ruina del pueblo. ¿Por qué, oh malditos sodomitas, os pregunto, buscáis la altura del dignidad eclesiástica con tan ardiente ambición? ¿Por qué buscáis con tanto anhelo atrapar al pueblo de Dios en la red de vuestra perdición? ¿No os basta con arrojaros vosotros mismos del alto precipicio de la villanía, a menos que también involucréis a otros en el peligro de vuestra caída? Si acaso alguien viene a instaros a interceder por él ante algún hombre poderoso que está enojado con él, pero que no es desconocido, debemos responder inmediatamente que no podemos acudir a interceder, porque no lo conocemos personalmente. Por lo tanto, si uno se avergüenza de interceder ante un hombre del que no puede presumir nada, ¿por qué razonadamente un hombre que no sea sabe íntimo de la gracia de Dios a través de una vida minoritaria, asume el deber de interceder ante Dios en el nombre del pueblo? ¿Cómo pide perdón a Dios en nombre de los demás si no sabe si Dios está bien dispuesto para con él? Respecto a lo cual hay otra cosa que debemos temerse más ansiosamente que quien se cree capaz de apaciguar la ira. Merece esta misma ira por su propia culpa, porque todos sabemos claramente que cuando alguien que no agrada es enviado a intervenir, provoca aún más al que ya está molesto. Por lo tanto, quien todavía está atado a los deseos terrenales debe tener cuidado, no sea que, avivando cada vez más la ira del juez estricto mientras se deleita en su gloriosa posición, pueda convertirse en causa de ruina para sus súbditos. Cada persona, por lo tanto, debe tomar prudencia de sí mismo. No sea que se atreva a actuar como sacerdote mientras el vicio continúa reinando condenablemente dentro de él. No sea que depravando por su propia ofensa busque convertirse en intercesor de los pecados de los demás. Por tanto, deteneos y guardaos de inflamar inextricablemente la ira de Dios contra vosotros, no sea que con vuestras oraciones provoquéis más agudamente a aquel a quien claramente ofendéis con vuestras malas acciones. Y mientras vuestra ruina sea cierta, guardaos de ser hecho culpables de la ruina de otro, porque cuanto menos caigáis al pecar, más fácilmente podréis levantaros de nuevo con la mano extendida de la penitencia por la misericordia de Dios. Capítulo 20. Que Dios no quiere recibir sacrificios de mano de los impuros. Si el mismo Dios omnipotente desdeña aceptar sacrificios de vuestras manos, ¿quiénes sois vosotros que presumís de importunadamente se lo arrojó a aquel que no los deseas? Para los sacrificios de los impíos son abominables a Dios, pero para aquellos que entre vosotros estéis enojados conmigo y no queréis escuchar al escritor, escuchad al menos al que os habla de boca profética. Escucharon, les dijo, declarando, tronando, rechazando sus sacrificios, denunciando públicamente sus servicios, para Isaías elegido entre los profetas. De hecho, el Espíritu Santo por boca de Isaías dice: Oíd la palabra del Señor, vosotros gobernantes de Sodoma, oíd la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Con qué propósito me ofrecéis la multitud de tus víctimas? Dice el Señor. Estoy harto, no he deseado holocaustos de carneros, ni cebo de animales cebados, ni sangre de becerros, ni corderos y machos cabríos. Cuando vinisteis a presentaros ante mí, ¿quién demandó de vuestras manos estas cosas para que estuvierais en mis atrios? No ofrezcan más sacrificios en vano. El incienso me es abominación. Las lunas nuevas y los sábados y las otras festividades no evitaré. Vuestras asambleas son perversas, mi alma se aborrece vuestras lunas nuevas y vuestras solemnidades. Se me han vuelto fastidiosas, estoy cansado de soportarlas, y cuando extiendas tus manos apartaré de ti mis ojos, y cuando múltiples la oración no te escucharé, tus manos están llenas de sangre. Obsérvese por tanto que aunque la sentencia del castigo divino debe castigar todos los males de los pisos en común, se lanza principalmente sobre los príncipes de los sodomitas y el pueblo de Gomorra, de modo que incluso si la temeridad de los
contencioso se niega, así cree en el testimonio humano sobre la naturaleza de este vicio mortal, al menos podría aceptar el testimonio divino. Sin embargo, si alguien objeta que se agregue lo siguiente a la profecía, declaración: tus manos están llenas de sangre, de modo que esta declaración sin incentiva divina desea el homicidio. En lugar de impureza carnal, descubrirá en las declaraciones divinas que todos los pecadores se llaman sangre de estos de fe divina, de fe de David, diciendo: líbrame de la sangre, oh Dios. Sin embargo, si también intentamos examinar cuidadosamente la naturaleza de este vicio y recordar las máximas de los filósofos naturales, encontramos que el flujo del semen se genera a partir de la sangre, porque así como por la agitación de los vientos del agua del mar se convierte en espuma, así por el contacto de los genitales la sangre se convierte en semen por excitación. Por lo tanto, no se está lejos de una comprensión adecuada si se interpreta las manos están llenas de sangre en el sentido de la pestilencia de la impureza. Y tal vez esto fue por la venganza contra Joab. Procedía nada menos que de la culpa de la sangre derramada, de modo que quien hubiera derramado voluntariamente la sangre de otro recibía un castigo digno si padeciera involuntariamente el derramamiento de su propia sangre. Pero como hemos llegado tras una larga discusión a punto de demostrar claramente al mismo Señor reprendiendo y prohibiendo rotundamente los sacrificios de los inmundos, ¿por qué nosotros pecadores nos sorprendemos si somos despreciados por tales personas por nuestras amonestaciones? Si notamos que la autoridad de la expresión divina es poco escuchada por el corazón endurecido de los reprobos, ¿es de extrañar que a nosotros que estamos en la tierra no se nos crea? Capítulo 21. Que ninguna ofrenda santa es recibida por Dios y está manchada por la inmundancia de la impureza. Así ahora quien desenteña los venerables concilios de los santos padres, quien desprecia los preceptos de los apóstoles y de los hombres apostólicos, quien no ha temido desobedecer los edictos de las leyes canónicas, y que piensa poco en el gobierno de la autoridad divina misma, debe al menos ser amonestado a poner el día de su citación ante sus ojos, y no debe dudar que cuanto más peque, más duramente será juzgado. Como lo dice el ángel usando la metáfora de Babilonia, tanto como ella se glorificó y vivió en delicias, tanto tormento y tristeza dad. Se le debe advertir que considere que aunque no cese de padecer el mal que este vicio, aunque se le reconozca haber hecho algún bien, no merece recibir recompensa, ninguna religiosidad, ninguna automortificación, ninguna profesión de vida que está mancillada por tan sucia impureza, será condenada digna a los ojos del juez celestial. Sin embargo, para demostrar que estas cosas son ciertas, dejemos que se presente el testimonio de pena brevedad. Quien así da limosna sin descargar su culpa, no redime su alma, que no restringe de los vicios. Esto es demostrado por las acciones de aquel ermitaño, que teniendo muchas virtudes había entrado en la verdad hemérica. Con cierto asocio suyo, el diablo le inyectó el pensamiento de que cada vez que tenía relaciones sexuales, si sus pasiones estuvieron excitadas, debía descargar su semen frotando su miembro genital, del mismo modo que podría expulsar su mucosidad del pene. Fosas nasales. Por esta razón, al morir fue entregado a los demonios, mientras su compañero observaba. Entonces el mismo compañero, que ignoraba su culpa, y recordándole ejercicios virtuosos, casi desesperados, diciendo: ¿quién podrá salvarse si este hombre ha padecido? Entonces un ángel que está allí le dijo: no te turbes, porque este hombre, aunque pudo haber hecho mucho, sin embargo, lo ha manchado todo con este vicio que el apóstol llama impureza. Capítulo 22. Que todo lo antes mencionado es establecer forma de sodomía. Por lo tanto, nadie debe vanagloriarse de no haber caído con otro, sino por sí mismo cae en esta impureza de la seducción sexual, como debería serlo este infeliz ermitaño que es entregado a los demonios en el momento de la muerte. Debe entenderse que no ha contaminado a otro, sino que se ha arruinado a sí mismo por el fracaso, así como de una plantación de vid brotan varios sarmientos. Así de impureza sodomítica, como raíz sumamente venenosa, surgen los 4 brotes enumerados anteriormente, de modo que cualquiera que pueda recorrer las uvas pestilentes de cualquiera de ellas, igualmente parece inmediatamente infectado con el veneno, porque su vid es de la viña de los sodomitas. Los vástagos son de Gomorra, las uvas son de Hiel y sus racimos amargos.
porque esta serpiente que nos esforzamos en aplastar con la estaca de nuestro argumento tiene 4 cabezas y con el diente de cualquier cabeza que haya mordido inyecta todo el veneno de su maldad. Por lo tanto, ya sea que uno se contamine solo a sí mismo o a otro acariciándolo con las manos, copulando entre los muslos o incluso violándolo por el trasero, independientemente de tales distinciones, es sin duda culpable de haber cometido un delito sodomítico, porque no leemos que aquellos habitantes de Sodoma solo cayeron en el trasero de los demás, sino que ese creer que siguiendo el impulso de la lujuria desenfrenada llevaron a cabo sus incidencias de diversas maneras en sí mismos o en los demás. Es evidente que si se dispusiera algún lugar de indulgencia en la ruina de este vicio, ¿a quién sería más aplicable el perdón que a este ermitaño que pecó sin saberlo, que cayó en la ignorancia de su sencillez, que concluyó que estaba permitido, él como un deber de obligación natural, que estos desdichados aprendan a contenerse en la pestilencia de tan detestable vicio, a vencer vilmente la seductora lasciva del deseo sexual, a reprimir la incitación desenfrenada de la carne, a temer profundamente la terrible sentencia del castigo divino, recordando siempre esa misma máxima en la doctrina apostólica. Amonestación que dice, es un miedo, cosa de caer en manos de Dios vivo. Hebreos también deberían recordar lo que el profeta grita amenazadoramente diciendo, que en el fuego del celo del Señor será devorado toda la tierra y toda carne en su espada. Porque si los hombres carnales han de ser devorados por la espada divina, ¿por qué ahora aman condenadamente la misma carne? ¿Por qué ceden débilmente a los pareceres de la carne? Es indudable que esa espada que el Señor por medio de Moisés apunta hacia pecadores, diciendo, empuñaré mi espada como el relámpago. Y de nuevo, mi espada devorará la carne, es decir, mi furia se tragará a los que viven en los deleites de la carne, porque así como quienes luchan contra las abominaciones de los vicios se sostienen con el auxilio de la virtud celestial, así también quienes por el contrario se entregan a la impureza de la carne quedan reservados a la sola sentencia divina. Venganza. Aquí Pedro también dice, el Señor sabe librar de la tentación a los piadosos, pero de reservar a los injustos para ser atormentados hasta el día del juicio, y especialmente a los que andan según la carne de los deseos de la ignorancia. Y regañándolos en otro lugar dice, considerando como un placer los deleites de un día, manchas y manchas divirtiéndose en exceso, alborotándose en sus banquetes contigo, teniendo los ojos llenos de adulterio y de pecado que no cesa. Aquellos que han sido colocados en las sagradas órdenes no deben gloriarse si viven de manera detestable, porque cuanto más alto están más caen, y como ahora deberían superar a otros en una vida de santa conversación, más tarde se les exigirá que soporten situaciones más severas. Como afirma Pedro, por si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los entregó arrastrados por cuerdas infernales al infierno inferior, a tormentos reservados hasta el juicio, y reduciendo las ciudades de los sodomitas y de los gomorremitas en cenizas. Los condenó a ser derrocados, convirtiéndolos en un ejemplo para aquellos que después actuarán malvadamente. ¿Por qué el santo apóstol vuelve a la destrucción de Sodoma y Gomorra después de relatar la caída de la condenación diabólica? A no ser que sea para mostrar claramente que los que ahora se entregan al vicio de la impureza sean condenados al castigo eterno junto a los espíritus inmundos, y que aquellos que ahora están afligidos por el ardor de la lujuria sodomítica deberán más tarde arder en la llama de la combustión perpetua con el autor mismo de toda inquinidad. El apóstol Judas también está muy apropiadamente de acuerdo con este punto de vista, diciendo, los ángeles que no guardaron lo suyo, principado, pero abandonaron su propia habitación, los han reservado bajo las tinieblas en prisiones eternas, hasta el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, de la misma manera, habiéndose entregado a la fornicación y andando tras otra carne, fueron puestas en ejemplo, padeciendo el castigo del fuego eterno. Es pues claro que así como los ángeles que no reconocen su posición superior merecen sufrir en las tinieblas del inframundo, así también aquellos que caen de la dignidad de las sagradas órdenes al abismo de la sodomía, con razón son sumergidos en el abismo de la condenación perpetua. Para concluir brevemente, quien se ha manchado con la contaminación de la desgracia sodomítica, cualquiera que sea el modo arriba distinguido, a menos que sea limpiado por el cumplimiento de una penitencia fructífera, nunca podrá tener la gracia de Dios
nunca serás digno del cuerpo y la sangre de Cristo, y nunca cruzarás el umbral de la patria celestial. Como manifestante declara en el libro del Apocalipsis el apóstol Juan, quien habla de la gloria del reino celestial, añada: allá no entrará en ella nadie inmundo y que haga abominación. Capítulo 23, 23. Una exhortación al hombre que ha caído en pecado para resucitar. Levántate, levántate, te lo imploro. Despierta, hombre, que te hundes en el sueño del miserable placer. Resucitad por fin vosotros que habéis caído por espada letal ante el rostro de vuestros enemigos. El apóstol Pablo está aquí. Escúchalo, escúchalo, proclamando, estando, despertando, clamando a ti con más y más claras. Ríete tú que duermes y resucitarás entre los muertos y Cristo te despertará. Tú que escuchas a Cristo revivificador, ¿por qué te desesperas de tu propia vida? Resucitación, escúchalo de los suyos boca, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si la vida vivificadora quiere levantarte, ¿por qué soportas seguir mintiendo en tu muerte? Cuidado entonces que el abismo de la desesperación no os trague, que tu alma confíe firmemente en la bondad divina, no sea que se endurezca en la impenitencia por la magnitud del crimen, porque no lo es. Pecadores que desesperan, sino los impíos, ni la magnitud de la ofensa la que lleva el alma a la desesperación, sino la impiedad. Porque si tan solo el diablo pudo sumergiros en la profundidades de este vicio, ¿cuánto más podrá la fuerza de Cristo devolveros a esta cima? ¿De dónde caísteis? El que cayó no se levantará más. El asno de tu carne, bajo el peso de una carga, ha caído en el barro, en el acicante de la penitencia que pincha en la mano del Espíritu, que le trae con fuerza. El muy fuerte Sansón, por revelar erróneamente el secreto de su corazón a una mujer persuasiva, no solo perdió 7 mechones de cabello con los cuales mantenía su fuerza, sino que también después de ser capturado por los filisteos, perdió los ojos. Sin embargo, después de que su cabello volvió a crecer, pidió humildemente la ayuda del Señor Dios. Arrasó el templo de Dagón y aniquiló a un número mucho mayor de enemigos que antes. Por tanto, si vuestra carne impura os ha engañado induciéndoos a los deleites, así os ha quitado los 7 dones del Espíritu Santo, si has seguido la luz no del rostro sino del corazón, no desfallezcas en tu valor, no te desesperes por completo, continúa reuniéndote tu fuerza, enfuérzate varonilmente, atrévete a intentarlo con los valientes y podrás triunfar, por la misericordia de Dios sobre tus enemigos. Los filisteos ciertamente pudieron afeitarle el cabello a Sansón, pero no arrancarlo de raíz, y así aunque los espíritus malignos no hayan excluido de vosotros por un tiempo los carismas del Espíritu Santo, de ningún modo podrán negar irremediablemente el remedio de la divina gracia, reconciliación. ¿Cómo, pregunto, podéis desesperar de la abundante misericordia del Señor, que incluso reprendió al faraón por no acudir al remedio de la penitencia después de pecar? Escuchen lo que dice: he aplastado los brazos de faraón, rey de Egipto, y él no ha pedido que le den salud, ni que le devuelva la fuerza para empuñar la espada. ¿Qué debo decir de Acab, el rey de Israel, después de construir ídolos, después de masacrar impíamente a Nabot, el jezreelita, finalmente parcialmente humillado y también parcialmente encontrado misericordia, porque según la escritura, después de haber recibido el terror de la advertencia divina, él alquila esta ropa y se cubría la carne con cilicios. Ayunaba y dormía en cilicio y caminaba con la cabeza gacha. ¿Qué siguió la palabra del Señor? Vino a Elías de Siba y le dijo: ¿no has visto a Acab humillado delante de mí? Por cuanto se ha olvidado por causa de formalidades, no traeré mal en estos días. Por tanto, si no se desprecia la penitencia de aquel hombre que se sabe que ha perseverado, ¿por qué desesperas en la abundancia de la misericordia divina si te esfuerzas incansablemente en perseverar? Entra en una lucha constante con la carne y mantente siempre armado contra la furia importuna de la lujuria. Si la llama del desenfreno arde en vuestros huesos, el recuerdo de fuego perpetuo debería extinguirla inmediatamente. Si el astuto engañador te hace presente la elegancia belleza de la carne, tu mente debería inmediatamente vuelve su mirada a las tumbas de los muertos y observa cuidadosamente lo que hay que tocar o lo que es agradable ver. Por tanto, hay que considerar que el limo que ahora apesta intolerablemente, que el pus que engendra los gusanos y los alimenta, que cualquier polvo o cualquier ceniza seca que se vea allí depositada, alguna vez fueron carnes alegres y sujetas a pasiones de este tipo durante el tiempo, su juventud. Finalmente, cabe imaginar los tendores rígidos, los dientes desnudos, la estructura separada de huesos, articulaciones y todo el conjunto, composición de miembros caóticamente dispersos,
un monstruo de naturaleza tan terrible. La deformidad y la semejanza confusa expulsan la ilusión del corazón humano. Consideremos, pues, cuán peligroso es el intercambio por un placer momentáneo en el que el semen es expulsado de un instante. El castigo que sigue no termina hasta dentro de miles de años. Considerad qué miserable es que por un miembro cuyo goce ya está cumplido todo el cuerpo conjunto del alma sea perpetuamente atormentado por la más espantosa conflagración de llamas. Repele males tan inminentes con escudos impenetrables en este pensamiento y otros del mismo tipo, y elimina lo del pasado mediante la penitencia, que el ayuno rompa la arrogancia de la carne y que el alma se engrandezca y engorde con la fiesta de oración. De esta manera el espíritu puede restringir la somete a la carne por el freno de la disciplina y esfuérzate diariamente por apresurarte a la Jerusalén celestial con paso de ferviente deseo. Capítulo 24. Que para domar el deseo sexual debería ser suficiente para contemplar la recompensa de la castidad. En el trabajo también hay recompensa, por eso debéis considerar incesantemente la recompensa prometida en la castidad, y despertado por su dulzura. Pasad por alto cualquier plan contrario del inteligente trampero con el pie libre de la fe, porque si se medita en la felicidad que no se obtiene sin trabajo, el trabajo se realiza fácilmente y el jornalero aligera el tedio del trabajo mientras anticipa ansiosamente las ganancias que se le deben. Consideremos pues lo que dice el profeta del soldado de la castidad. Así dice nuestro Señor a los eunucos: a los que guarden mis sábados y cojan lo que yo quiero, y guarden mi pacto, le daré en mi casa y dentro de mis muros un lugar y un nombre mejor que hijos e hijas. En efecto, los eunucos son aquellos que reprimen los impulsos insolentes de la carne y cortan de sí mismos la realización de actos perversos. Sin embargo, la mayoría de los que se dedican al placer de la atracción carnal anhelan dejar tras de sí un recuerdo de su nombre a través de su posteridad, de sus descendientes. Esto lo desean con todo su corazón, porque de ninguna manera se consideran muertos completamente para este mundo si perpetúan la gloria de su nombre a través del brote sobreviviente de los descendientes que quedan. Pero mucha más gloria y mucho más felizmente aceptan los célibes el mismo oficio por el cual el hombre común está inflamado por tantas pasiones de ferviente ambición, porque su memoria vive siempre con aquel que es eterno y no está sujeto a la ley temporal. Por lo tanto, por declaración divina se promete a los eunucos un hombre mejor que el de hijos e hijas, porque merecen poseer a perpetuidad sin el obstáculo del olvido la memoria de un hombre que la posteridad de los niños habría podido tener, extenderse a través de un breve espacio de tiempo. Para los justos serán en memoria eterna. En el libro de Apocalipsis también se dice por medio de Juan: y caminarán conmigo de blanco, porque son dignos, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y allí nuevamente se dice: estos son los que no se han contaminado con mujeres, porque son vírgenes. Estos siguen el Cordero a donde quiera que vaya. ¿Y qué canción cantan? Nadie puede decirlo excepto. De hecho, las vírgenes cantan ese cántico especial al Cordero, porque perpetuamente se regocijan con él por la incorrupción de la carne ante todos los fieles. Es evidente que otros justos no pueden cantar el mismo cántico, aunque los que tienen la misma bienaventuranza merezcan oírlo, porque en la caridad contempla con alegría su alta posición, pero no alcanzan el nivel de su recompensa. Por esto es de considerar y reconsiderar en nuestra mente con todo celo cuán digno y excelente es ser elevado a la cima de aquel lugar donde es perfecta felicidad estar incluso entre los más bajos. Allí ascienden los exaltados en privilegios, donde hemos vendido preservar los derechos iguales de equidad. Sin duda, como darás testimonio de la verdad, no todos toman de proverbio esta generación, por lo que no todos llegan finalmente ante esta gloria de recompensa excepcional. Estas cosas y muchas otras de este género, amado hermano, quienquiera que seas, considera en los lugares escondidos de tu alma, y con todas tus fuerzas apresúrate a mantener tu carne pura de toda pestilencia de concupiscencia, para que conforme a los derechos de doctrina apostólica podrías saber poseer su embarcación en santificación y honra, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocieron a Dios. Si aún estás en pie, ten cuidado con los precipicios, pero si has resbalado, extiende fielmente tu mano al anzuelo de la penitencia, que está disponible en todas partes, para que tú, que no pudiste vivir lejos de Sodoma con Abraham, puedas emigrar
con Lot, aun cuando la destrucción ardiente ya es urgente. A vosotros que no habéis podido entrar en el puerto, les bastante al menos haber evitado el naufragio a causa de la hora que sufristeis, y os sea grato a vosotros que no habéis merecido llegar sin pérdida a la bahía, habiendo desembarcado en el puerto, arena siguiente al peligro, para cantar el cántico del bienaventurado Jonás con alegre voz. Todas tus olas y tus olas pasó por encima de mí, y yo dije: me alejé de la vista de tus ojos, pero aún así volveré a ver tu santo templo. Todos tus gorgoteos y olas, el tuyo pasó por encima de mí, y dije: he sido arrojado de la vista de los higos, pero volveré a ver tu santo templo. Capítulo 25, donde probablemente el escritor se excusa. Sin embargo, si este librito hubiera llegado a manos de alguien cuya conciencia no pueda soportar lo que arriba está escrito, y por casualidad le disgusta y me acusa de ser un traidor y un informador de los crímenes de mis hermanos, debe saber que he buscado con todo celo el favor del juez interior, pero no temas el odio de los depravados ni la lengua de los detractores. Prefiero que me arroguen inocente a un pozo con José, que acusó a sus hermanos del peor de los crímenes contra su padre, que fue castigado por la retribución de la furia divina con Elí, que vio la muerte de sus hijos y guardó silencio, porque sabiendo que la voz divina amenaza espantosamente por boca del profeta diciendo: si ves a tu hermano haciendo el mal y no lo corriges, demandaré su sangre de tu mano. ¿Quién soy yo para presenciar un crimen tan nocivo que se extiende entre los que están en las órdenes sagradas y guardan silencio para atreverme a esperar la cuenta divina? Castigo como asesino del alma ajena y comenzar a ser deudor de esta culpa de la que yo no había sido en modo alguno autor. Es más, mientras que las escrituras dicen: maldito sea el que retiene su espada de la sangre, me estáis a poner la espada de mi lengua en una vaina de silencio, para que ella misma perezca mientras oscila en el descrédito, y no sea de utilidad para los demás mientras nos traspase la falta de quienes vivan vidas depravadas. De hecho, prohibir la espada de la sangre es impedir que la palabra de corrección ataque los modos de vida carnales, de cuya espada se vuelve a decir: de su boca salió un agudo espada de dos filos, porque ¿cómo puedo amar a mi prójimo como a mí mismo? Ni si negligentemente dejo que la herida, por la que no dudo que vaya a morir cruelmente, se hunda en su alma. Viendo pues las heridas espirituales, ¿debería dejar de curarlas con la cirugía de las palabras? El eminente predicador que se cree limpio de sangre de los demás en la medida en que no se abstiene de castigar sus turnos, no enséñame esto porque él dice: porque os tomo como testigos en este día que estoy limpio de la sangre de todos los hombres, porque no es escatimado en declararlos todos del consejo de Dios. No soy instruido así por Juan, quien es instruido por la amonestación angelical. El que oye y diga: ven, más aún, para el que recibe el llamado interior pueda traer consigo a otros clamando también, no sea que incluso el llamado encuentre las puertas cerradas y se acerca solo al que lo llama. Si pensáis que es justo reprenderme a mí, que reprenderme y, por así decirlo, acusarme de acusación presuntuosa, ¿por qué no reprochéis a Jerónimo, que disputa tan cáusticamente contra varias sectas de herejes? ¿Por qué no censuras a Ambrosios, que predica públicamente contra los arrianos? ¿Y por qué no a Agustín, el severo polemista, que arremete contra los maniqueos y los donatistas? Me dices: ellos actuaron con razón porque injuraron a los herejes y blasfemos, pero tú no temes hacer lo mismo con los cristianos. A lo que respondo brevemente: así como lucharon por devolver al rebaño a los que se habían ido y estaban perdidos, así también es nuestra intención de impedir la salida de quienes de alguna manera permanecen dentro. Ellos, una vez dijo, salieron del bosque, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, sin duda habrían permanecido con nosotros. Y decimos: si están con nosotros, pero de mala manera, por tanto, esforcémonos si es posible para que el futuro estén con nosotros de buen modo. A esto añadimos también que si el peor pecado es la blasfemia, no sé en qué sentido es mejor la sodomía, porque lo primero hace que los hombres se extravíen y lo segundo que perezcan. El primero separa el alma de Dios, este último lo une al diablo. El primero lo expulsa del paraíso, este último lo sumerge en el tártaro. El primero ciega los ojos del discernimiento, este último arroja a un abismo de ruina.
Y si nos encargamos de investigar con precisión cuál de los dos crímenes pesa más en la balanza del juicio divino, nos las enseña más claramente la Sagrada Escritura consultada. Dado allí los hijos de Israel que blasfeman contra Dios por adorando ídolos, son llevados al cautiverio, pero se encuentra que los sodomitas fueron devorados en la llama del fuego celestial y del azufre. No he presentado a los santos doctores para que pueda atreverme a comparar el tizón humeante con las estrellas brillantes. De hecho, yo que difícilmente soy capaz de mencionar a hombres tan excelentes con mi boca indigna, sin cometiendo y ofendiendo, sin embargo, digo que lo que han hecho reprochando y confundiendo vicios, también los han enseñado a hacer a sus inferiores. Y si en su tiempo esta plaga se hubiera levantado con tanta libertad de descaro, creemos sin duda que se publicaron copiosos volúmenes de libros escritos en contra se vería hoy. Por tanto, nadie debe juzgarme por arguir contra un vicio mortal, puesto que no busco el reproche sino el avance del bienestar fraterno. De lo contrario, persiguiendo al que reprende, podría parecer que se favorece al ofensor. Para usar las palabras de Moisés, si alguien está al lado del Señor, que se una a mí. Es decir, todo aquel que se considere soldado de Dios debe ceñirse fervientemente para combatir este vicio. No debe dejar de combatirlo con todas sus fuerzas y debe esforzarse en atravesarlo y destruirlo con los dardos más afilados de palabras donde quiera que se encuentren. Así, cuando el captor es engullido por un grueso despliegue de tropas, el cautivo podría ser liberado de aquellas cadenas con las que había sido esclavizado, y cuando todos unánimemente griten al unísono una voz consonante contra el tirano, el que estaba siendo llevado se avergüenza inmediatamente de ser el premio del monstruoso furioso. El que no duda por el testimonio de muchos testigos de que está siendo llevado a la muerte, no tarde en volver a la vida lo antes posible después de recobrar el sentido. Capítulo 26, donde se dirige una declaración al señor pontífice. Ahora a ti, bendito Papa, volvemos al final de este pequeño trabajo. A ti te recordamos la punta de nuestra pluma, para que al final de la obra realizada se complete correctamente para aquel a quien se dirige el comienzo. Por lo tanto, solicitamos y humildemente imploramos que su clemencia, si es correcto decírselo, examine cuidadosamente los decretos de los sagrados cánones, que ya conoces bien y que designes hombres espirituales y prudentes para esta necesaria investigación, para que nos responda sobre estos capítulos, a fin de quitar de nuestro corazón todo escrúpulo de duda. Tampoco pretendemos decir esto como si no supiéramos aplicar a esta materia solo la experiencia de vuestra profundidad, que tiene a Dios por autor, sino para que cuando se aplica el testimonio de la Sagrada Autoridad, cuando la materia es resuelta por el consentimiento y el juicio de muchos las acusaciones de hombres perversos, que tal vez no se habrían sonrojado al murmurar en oposición, podrían ser enterradas, porque lo establecido por el juicio de muchos no es fácil de discutir. Sin embargo, ocurre a menudo que una decisión que es dictada por un individuo y en consideración de la imparcialidad de la ley, se considera perjudiciosa para otros. Por lo tanto, después de haber impresionado cuidadosamente los 4 tipos de este vicio que enumeramos anteriormente en el capítulo 1, que su beatitud se digne instruirme misericordiosamente con un decreto que determine quiénes de los culpables deben ser expulsados irrevocablemente del orden eclesiástico, y a quienes con preferencia a la discreción se les puede permitir misericordiosamente permanecer en este cargo. Con respecto a qué forma y número de los vicios antes mencionados y número de cómplices se le puede permitir al delincuente continuar en la dignidad eclesiástica, y por qué forma y número de cómplices con los que fue manchado se le debe obligar a cesar en esos deberes. Así, muchos que trabajan bajo la misma ignorancia pueden ser instruidos por lo que a uno se dirige, como la luz de tu autoridad disipa las tinieblas de nuestra incertidumbre, y, por así decirlo, el arado de la sede apostólica arranca radicalmente el brote de todo, error del campo de la conciencia vacilante. Que Dios Todopoderoso conceda, oh reverendísimo Padre, que en el tiempo de vuestro apostolado el monstruo de este vicio pueda perecer por completo y que la condición de la Iglesia postrada sea restaurada en todas partes de acuerdo con las leyes de su juventud. Escuela. Es precepto de la ley que,
Cuando alguno esté cubierto de lepra, debe ser mostrado a los sacerdotes. Levítico 13, 12 al 17. Sin embargo, cuando un inmundo confiesa a otro el mal común cometido, la liebre no se muestra a los sacerdotes sino a la otra liebre. En el capítulo 7. Respecto a estas observaciones que el beato Damián escribe en esta obra breve, debe entenderse más bien su idea que sus palabras no quiere decir que la confesión del hombre que se confiesa a un sacerdote cómplice sea inválida debido a un defecto en el poder de este último. Si ese sacerdote tiene el título y la jurisdicción apropiados, quiere decir que la confesión de tal penitente carece de validez y es hasta cierto punto engañosa, porque no siente la vergüenza, ni puede ser despertado por el remordimiento por alguien cuya visión del proceso perverso flota ante sus ojos. El autor juzga todo esto como se ve en el texto, donde también dicen que una confesión hecha a un sacerdote cómplice no se produce con grave severidad a causa de la ligera penitencia del que absuelve. De ahí que todos los comentaristas de la Suma de Santo Tomás, aunque sostiene que tal confesión es válida, no habla bien de ella, si sucede, excepto en casos de extrema necesidad. De ahí la opinión de Gloss en el capítulo 30, misión 1, la palabra de Sylvester Confesión 1, número 17 y otros. Bendito sea el nombre del Señor,